Vámonos al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 1. Quiero leer este pasaje con usted y vamos a orar para que el Señor pues haga lo que tenga que hacer, para que nos alumbre los ojos, para que nos pueda guiar en este tiempo de su consejo, en este tiempo de palabra. Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. Mientras usted busca, quiero comentarle que Samuel fue el primer profeta de Israel. Repito, Samuel fue el primer profeta de Israel. Primera y segunda de Samuel fueron originalmente un solo libro hasta 1517 aproximadamente, cuando se publicó la Biblia hebrea. El libro de Samuel es como un registro de la transición de la teocracia, que es el gobierno de Dios, a la monarquía, que es el gobierno del hombre. Repito, el libro de Samuel es un registro de la transición de la teocracia, o sea, el gobierno de Dios, a la monarquía, que es el gobierno del hombre. Por ende, en este libro pues se constata la vida de los dos primeros reyes de Israel. El rey Saúl, primer rey de Israel, quien no pudo alcanzar su máximo potencial, y el rey David, que es el segundo rey, quien claramente, a pesar de sus errores, sí logró alcanzarlo. Acuérdese, vamos a hablar y vamos a tocar a tres hombres en este mensaje: Samuel, Saúl y David. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 11. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 11. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra: hubo varón de Romatín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Verso 2. Y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio, a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Finnes, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concebido tener hijos. Verso 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Y levantándose Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. Repito esto: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Verso 11, y este es el verso principal que voy a usar. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no
pasará navaja sobre su cabeza. Voy a orar. Padre, te presento esta palabra. Toda distracción, Señor, yo te pido que tomes el control, Señor Jesús, y no permitas que nada ni nadie nos distraiga, Señor. Que podamos concentrarnos en tu consejo, que podamos, Señor, recibir tu palabra tal cual está en tu corazón, Señor. Te pedimos, úsame como un instrumento, Señor Jesús, como instrumento para tu reino, para llevar esta palabra hasta a todos los lugares, Señor Jesús, donde nos escuchan y donde nos ven. En el nombre precioso de Jesús oramos y te damos gracias, oh Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ver un poco, como les comentaba al principio, vamos a hablar de estos tres personajes, que es Samuel, Saúl y David. Y comenzamos con este verso 11, donde la madre de Samuel hace un pacto. Usted y yo leímos pues el verso 11, donde dice que hizo un voto a Jehová, diciendo que si el Señor se acordaba de ella y le concedía un hijo, pues este se lo entregaría. Este varón que le nació a esta mujer llamada Ana es el profeta Samuel. Lo primero que quiero señalar es la forma de cómo esta mujer obtiene su milagro. Repito, lo primero que quiero señalar es la forma de cómo esta mujer obtiene su milagro. La petición de ella se alinea con la necesidad divina. Su petición concuerda con la necesidad del reino de Dios. Quiero que entienda esto. Si leemos más adelante, el sacerdocio de Elí, que era el sacerdote de esta familia, el sacerdocio de Elí estaba en decadencia. La escritura muestra que Elí no pudo ni con sus propios hijos. Oiga bien, claramente existe una necesidad en el cielo, pero también en la tierra. El reino de Dios tiene una necesidad. Quiero que sepa que Dios levanta el ministerio profético para enderezar el sacerdocio. Era necesario que alguien ofreciera un bebé, alguien ofreciera un hijo, para que de él se levantara y comenzara este ministerio profético, que recalco, fue hecho o constituido para enderezar al ministerio, al sacerdocio. ¿Ok? Entonces, cuando Ana ofrece su primer hijo, la petición de Ana se alinea con la necesidad del reino de Dios. Espero que usted me esté entendiendo. La necesidad de Ana, la petición de Ana, cuando Ana pide un hijo, pero también lo ofrece. Cuando Ana ofrece su hijo, la petición de Ana se alinea, mire, con la necesidad del reino. Y ahí es cuando sucede algo bien poderoso. Ojalá que tu petición se alinee con la necesidad del reino de Dios. Repito, que tu petición se alinee con la necesidad del reino de Dios. Cuando nuestras necesidades se alinean con las del cielo, algo poderoso sucede. Por ejemplo, cuando una persona dice: dame una pareja, dame mi esposo, dame mi esposa para servirte. Ahí puede que su petición y su necesidad logren alinearse y concordar con la necesidad del cielo. Dame un auto para llevar a la gente a la célula. Dame un auto para llevar mi gente a la iglesia. Dame un auto para ayudar en los retiros y llevar la gente. La necesidad tuya se puede alinear con la necesidad del cielo. Fue así como ocurrió el milagro de Ana. Ella fue inteligente, ella fue sagaz. Quiero pararme un poco, detenerme un poco y contarle un pequeño testimonio. Me recuerdo cuando en Estados Unidos compramos a medias con uno de mis hermanos de sangre, compramos una van de trabajo. Pero yo dispuse en mi corazón que siempre esta van,
que era de trabajo, no para jalar gente, siempre iba a tener una prioridad. Y la prioridad era llevar la gente a célula, a la iglesia. Aunque era un poco incómodo porque era un carro de trabajo y no de pasajeros, pero siempre puse lo que es el reino, lo que es la célula, lo que es la necesidad de la iglesia, siempre lo puse en prioridad, antes que el trabajo incluso. Y Dios pues honró esto. Y me recuerdo que un día hice un pequeño negocio con un auto, con mi primer auto personal. Hice un pequeño negocio, llegamos al acuerdo de compra un día por la noche. Quedamos que al siguiente día pues recogería aquel auto y pagaría la cantidad que habíamos acordado. Pero al llegar el siguiente día, este hombre que me vendía el auto estaba un poco triste tal vez, y me dijo: mira, aquí está el título del auto, no me tienes que pagar absolutamente nada, porque el Señor me habló, Dios me habló y me dijo que te lo diera, que te lo bendijera, te lo sembrara, que te lo regalara. Bueno, fue un tremendo milagro, mi primer milagro en cuestión de automóviles, y Dios me había bendecido. ¿Por qué? Porque había puesto en prioridad la necesidad del reino, y Dios nunca se queda con nada. Repito, cuando usted pone en prioridad el reino de Dios, Dios va a hacer algo. O como le sucedió a Ana: dame un hijo y yo te lo dedicaré para que te sirva. O en este caso, dame vida. No permitas que me muera. Dame vida para yo servirte. Es tremendo cuando nuestra necesidad o nuestra petición se alinea con la necesidad del reino. Yo quiero que sepa que el reino de Dios anda buscando gente que le sirva, anda buscando gente que predique el evangelio. Y ahora, en estos tiempos de muerte, qué tremendo que usted le pueda decir al Señor: dame vida para yo servirte. O también: bendíceme, Señor, bendíceme para poder bendecir a otros. Es ahí cuando puede suceder el milagro, cuando tu petición se alinea con las necesidades del reino. El milagro es seguro. Repito, cuando tu petición se alinea con las necesidades del reino, el milagro es seguro. Podemos verlo en la vida de Ana. Ahora, cuando nosotros le ofrecemos, Ana le ofreció a Dios, le ofreció su milagro, le ofreció su primer hijo: te lo dedicaré. Y dice la Biblia que este hijo creció. Después de haberlo, después de esperar o de darle lactancia, lo llevó al templo, lo entregó, dice el libro de Samuel, al sacerdote Elí, y Elí lo crió en el templo. Y fue así como Samuel se convierte en el primer profeta de Israel. Profeta que venía para enderezar el sacerdocio, como lo dije al principio. Entonces, nosotros podemos ver y podemos entender que cuando nuestra petición se alinea con la necesidad del reino, el milagro es más seguro. Y recordemos también, Dios nunca se queda con nada. Él no es deudor de nadie. Por supuesto que Dios premió a esta mujer llamada Ana y le dio más hijos. Repito, Dios no se queda con nada. Dios no es deudor de nadie. Primera de Samuel capítulo 2 verso 19 al 21, voy a leérselo rápidamente. Dice: y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía y cada año, o sea, Ana a Samuel. Repito, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Verso 21. Visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Wow. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Dios no se queda con nada.
Dios no es deudor de nadie. Dios premió a esta mujer, una mujer inteligente que decide darle al Señor, y por supuesto Dios le devolvió 5 hijos por el uno que le ofreció. Repito, Dios le devuelve 5 hijos por el uno que ella ofreció. El problema de la mayoría del cristiano es que quiere recibir sin dar. Ese es un grave problema. Quiere recibir sin dar. Recordemos, lo poco en las manos de Dios se convierte en mucho. Ana dio un hijo y Dios le devolvió 5 hijos. Lo poco en las manos de Dios se convierte en mucho. El ejemplo de los pocos panes y los pocos peces. Dios con pocos panes, con pocos peces, alimentó a una multitud de más de 5,000 personas. Repito, lo poco en las manos de Dios se convierte en mucho. Yo quiero invitarle a que le ofrezca algo al Señor y usted verá cuáles son los resultados. Es algo poderoso cuando se alinea nuestra petición, cuando se alinea nuestra oración a la necesidad del reino. Yo creo que en este tiempo pues el reino también tiene tremendas necesidades. El reino de Dios anda necesitando hombres y mujeres de valor que puedan ponerse a la brecha. Dice la palabra: el reino de Dios sufre violencia y solo lo arrebatan los valientes. Samuel, el milagro de Dios, crece en el templo y tiene el privilegio de ungir a los 2 primeros reyes de Israel. Repito, Samuel, el milagro de Dios, tiene el privilegio. Mire, crece en el templo y tiene el privilegio de ungir a los 2 primeros reyes de Israel. Este hombre presenció la vida de 2 reyes que tuvieron la misma posición, pero con diferentes desenlaces. Samuel tuvo la oportunidad de ungir a 2 reyes, de presenciar la vida de 2 personas que tuvieron la misma oportunidad, la misma posición, pero los 2 tuvieron diferentes desenlaces. El primero, pues usted sabe, fue el rey Saúl, el primer rey que fue un rey según un hombre según la carne. Un hombre según la carne. Saúl, el primer rey de Israel, un hombre según la carne. Un hombre egoísta, un hombre envidioso, un hombre celoso, un hombre inseguro, depresivo y porfiado. Repito, egoísta, envidioso, celoso, inseguro, depresivo y porfiado. Podemos recalcar esto. El rey Saúl, el hombre según la carne. Pero también estaba el rey David, a quien también Samuel ungió. Más adelante le voy a hablar del rey David al terminar de hablar del rey Saúl. Estas conductas, repito, egoísmo, envidia, celos, inseguridad, depresión, todas estas conductas lo llevaron a perder su reinado y al final su vida y la vida de sus hijos. Saúl tuvo oportunidad, pero sus acciones lo condenaron. Quiero llamar la atención para que usted analice su vida, para que usted pues analice su comportamiento, analice sus conductas. Egoísmo, envidia, celos, inseguridad, depresión fueron algunas de las conductas o de las acciones que presentaba este rey llamado Saúl. Estas conductas lo llevaron a perder su reinado, a perder su oportunidad y al final su vida y la vida de sus hijos. Primera de Samuel capítulo 9 del 1 al 2, verso 1 y verso 2 dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Sib, hijo de Adbiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Mire cómo dice la Biblia que era Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel
no había otro más hermoso que él. Oiga bien, de los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era un hombre un joven con mucho por delante. Incluso dice un joven muy atractivo, un joven muy hermoso, un joven con mucho por delante. Yo creo que la Biblia expresa de que todos tenemos oportunidades en Cristo Jesús. Saúl tuvo su oportunidad. Saúl tuvo la oportunidad, pero sus acciones lo condenaron. En el capítulo 10, Saúl es de Primera de Samuel, Saúl es ungido como primer rey de Israel, y en el mismo capítulo él recibe la llenura, es llenado, es cubierto. Dice, el Espíritu Santo vino sobre él y Saúl incluso profetizó. Este hombre tuvo todas las oportunidades que cualquier hombre puede desear, pero repito, su egoísmo, su envidia, sus celos, su conducta depresiva y su inmadurez, todo esto lo llevaron hasta el punto de consultar a los muertos. En el capítulo 28 usted puede ver claramente cómo Saúl consulta a los muertos. Él mismo había decretado de que no existieran en sus tierras los santeros, los brujos, los que consultaban a los muertos, y él mismo cayó en su propio decreto, en su propia ley, y fue y consultó a los muertos. En este caso consultó al profeta Samuel, que ya estaba muerto. Repito, su egoísmo, envidia, celos, conducta depresiva y su inmadurez lo llevaron al punto hasta de consultar los muertos. La Biblia aclara en la ley mosaica que no tenemos que consultar a los muertos, no tenemos que consultar a estas personas que se dicen mediums. La Biblia lo especifica claramente. Pero Saúl, dentro de sus errores y dentro de sus conductas, terminó consultando hasta los muertos, violando así la ley de Dios. Y finalmente en el capítulo 31 muere Saúl, arrastrando consigo a sus hijos. Primera de Samuel capítulo 31 verso 1 al 6. Primera de Samuel 31 del verso 1 al 6. Dice el capítulo 31 de Primera de Samuel: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, mire qué tremendo, y a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas el escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, o sea, se suicidó. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Las escrituras son claras con respecto a todas estas cosas y sus consecuencias, y las consecuencias de las mismas. ¿Cómo terminó este joven de hermoso parecer, de grande estatura y de gran con gran oportunidad, con única oportunidad, ser el primer rey de Israel? Usted ve el final de este hombre: suicidio. Murió por su propia espada, pero recibiendo en sí mismo pues
el verdadero castigo por sus propios actos. El libro de Efesios, capítulo 4, verso 22, quiero que lo lea conmigo. Es un libro que nos confronta, un capítulo que nos confronta a nosotros como cristianos. Pablo escribe esta carta a la gente de Efeso, confrontándolos en su manera de vivir. Efesios capítulo 4, verso 22. El verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, dice el 26, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Verso 28, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Verso 31, quítese de vosotros toda amargura. Así disimuladamente mire al que tiene al lado, solo disimuladamente. Dice el 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¡Qué tremendo! Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, maledicencia y toda malicia. Verso 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo no sé cuál sea su lucha. Yo no sé cuál sea esa lucha que usted tiene a diario en su carácter, en sus conductas, en su vocabulario, en su forma de ser con las demás personas. Yo no sé cuál sea su lucha, pero todas estas conductas, mi hermano, podemos ver el ejemplo del rey Saúl. Lo llevaron a la perdición teniendo las mejores oportunidades. Podrás tener la mejor de las oportunidades, podrá estar Dios contigo, pero si no se quita todas estas conductas, si no se sacan todas estas conductas, si no somos revestidos por el nuevo hombre y somos despojados del viejo hombre, perderemos cualquier oportunidad, así sea grande, así sea única. Saúl tuvo una preciosa y una grandísima oportunidad, pero sus malicias, aquel celo, aquel egoísmo, aquella terquedad, aquella desobediencia, lo llevaron a la perdición de él y de su descendencia. Quiero que nos analicemos hoy. Quiero que hoy pues
nos miremos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros sabemos cuál es la lucha que tenemos, pero la palabra dice en Efesios que nos despojemos. Hoy tiene que usted tomar la decisión de despojarse del viejo hombre que está viciado según la carne y ser revestido del nuevo hombre que es según Dios. Quítese toda palabra maldiciente, quítese toda gritería, quítese toda amargura, quítese todo enojo, quítese toda malicia, dice Pablo. Antes sed benignos, el que robaba no robe, el que hurtaba no hurte, sino que trabaje. Mi hermano, todas estas conductas, todas estas malicias, como dice el escritor Pablo de esta carta, todas estas malicias pues llevaron a que Saúl perdiera su reinado, perdiera la mejor de las oportunidades. Llevaron a consultar a los muertos, lo llevaron al suicidio, al fracaso de su reinado, así como la muerte de sus hijos, de su descendencia, la muerte de su gente, de su pueblo, de su ejército. Es tremendo cómo cuáles son las consecuencias de estas cosas que muchos creen que son inocentes, de muchas cosas que la mayoría de los cristianos creen que son pasajeras. Se puede cambiar, se puede nacer de nuevo, se puede ser diferente, se puede ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Se puede hacer, pero tiene que decidirlo, tiene que despojarse hoy del viejo hombre que está viciado según Dios, está viciado según la carne, perdón, y revestirnos del nuevo hombre según Dios, como lo expresa el libro de Efesios. David, el segundo rey y sucesor de Saúl, en cambio fue heroico, justo, valiente, sometido al Señor y a sus estatutos, un adorador. A él se le atribuyen la mayoría de los salmos. Un conquistador, multiplicó 10 veces el reino que se le fue entregado. Un mata gigantes. La historia nos cuenta cómo mató su primer gigante y después continuó siendo un mata gigantes. Saúl y David tienen historias diferentes con oportunidades iguales. Su desenlace, el desenlace de David fue totalmente diferente al desenlace de Saúl. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 10. Voy a leerle el desenlace de David. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 10 al 12. El 10 dice: y durmió David con sus padres. Nótese que no murió en guerra, nótese que no se suicidó, nótese cómo dice la escritura: y durmió David con sus padres. Fue enterrado, fue honrado como rey. Fue sepultado con sus padres. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Verso 12 dice: y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Y su reino fue firme en gran manera. Nótese también la diferencia en la descendencia de Saúl y la descendencia de David. Nótese cómo las acciones de David lo llevaron a tener un desenlace diferente al desenlace de Saúl. Nótese cómo fue el desenlace también de los hijos de Saúl y de los hijos de David. Hay una gran diferencia. Su hijo Salomón continuó su legado. Y la descendencia de David, y de la descendencia de David llegó el Salvador del mundo, Jesucristo.
quiero invitarlo hoy, quiero exhortarlo hoy a que no deje que todas esas conductas destructivas destruyan sus oportunidades y la de sus generaciones. Repito, no deje que esas conductas destructivas destruyan sus oportunidades y la de sus generaciones. Hoy despojémonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo según Cristo. Yo quiero hacer una oración. Yo quiero que usted se ponga de pie en este momento, póngase sobre sus pies, cierre sus ojos, incline su rostro y piense un momento en cuáles de todas estas conductas están en su vida, están en su diario vivir. Recordemos la diferencia entre Saúl y David. ¿Y por qué mencioné y por qué también metí a Samuel en este asunto? Samuel fue el que vio y también ungió a estos dos hombres. Samuel fue el que tuvo cara a cara a Saúl, y Samuel también tuvo cara a cara a David. Samuel ungió a estos dos reyes. Samuel les dio la oportunidad a estos dos reyes, pero los dos con la misma oportunidad tuvieron desenlaces diferentes. ¿Por qué? Por la conducta de Saúl, por la forma de ser de Saúl. Dios le da oportunidad a Saúl. Dios le da oportunidad a usted, mi querido hermano, a usted, mi querida hermana. Dios le da oportunidad. Tiempo y ocasión acontecen a todos, dice la Escritura. Pero hay cosas que si usted no las resuelve, si usted no las mejora, terminarán destruyendo su vida, su ¿cómo le puedo decir? Su descendencia, sus generaciones. Terminarán destruyendo su propósito, terminarán destruyendo el plan que Dios ha hecho y ha determinado para su vida. Por eso lo exhorto, lo invito a que se autoanalice aún en estos tiempos. ¿Cuáles son las conductas que usted ha tenido? ¿Cuáles son las conductas que hemos tenido? Quítese de nosotros, dice el libro de Efesios. Y por eso quiero hacer una oración. Quiero que usted medite por un instante, por un momento, cuáles son estas formas, estas maneras de actuar, y las pueda soltar hoy, las pueda entregar hoy al Señor. Primero las pueda reconocer y después las pueda entregar hoy al Señor. Que usted pueda ser consciente y entender que son destructivas, que son conductas destructivas, que pueden destruir su propósito, pueden destruir su vida y pueden destruir a sus generaciones. Hoy lo invito a que usted se autoanalice. Cierre sus ojos ahí donde está. Tal vez usted se comporta de una manera agresiva, tal vez usted se comporta de una manera celosa, tal vez usted se comporta de una manera egoísta, tal vez de una manera ¿cómo le puedo decir? Al nivel o a la forma de Saúl, egoísta, envidioso. Tal vez le molesta el triunfo ajeno, o le molesta o por lo contrario le alegra el fracaso de su prójimo. Acuérdese, Saúl era egoísta, envidioso, celoso, depresivo. Tal vez usted tiene esa conducta depresiva. David, dice la palabra de Dios, que vivía en depresión, y esa depresión lo llevó a cometer un montón de errores que le costaron caros. Cierre sus ojos ahí donde está, y ahí en voz baja pues dígale al Señor: yo reconozco lo que soy y me arrepiento de lo que soy. Ayúdame a cambiar. Ayúdame, Señor, a ser diferente. Cámbiame, Señor. Cambia mi conducta. Cambia, Señor Jesús, mi forma de ser. Yo me despojo del viejo hombre, Señor Jesús,
y me revisto del nuevo hombre según tú, Jesucristo. Señor, no permitas que mis acciones, mis conductas, mi vocabulario, mi forma de ser, Señor, destruya mi propósito, destruya, Señor, lo que tú has preparado para mí y para mis generaciones. Te pido perdón, cámbiame, renuévame, restáurame, Señor, te lo pido. Solo tú lo puedes hacer. Gracias, Jesucristo. Gracias por tu palabra, por tu consejo, por tu exhortación. Gracias, Dios Padre. Gracias, Dios Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios.